Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchachos, vamos a aprender hoy a hacer corrección hidroelectrolítica de la hipernatremia. Entonces, en este caso decimos que un paciente femenina de 65 años de edad, quien presenta un cuadro diarreico de 4 días de duración, tiene un sodio de 165 mil equivalentes por litro y acude a la consulta con signos de hipovolemia. El paciente se presenta afténico, adinámico, con signos de bajo gasto, se presenta con taquicardia, hipotensión, mucosas secas y signo de pliegue cutáneo. Este paciente pesa 75 kilogramos y tiene una glicemia de 140 miligramos por decilitro. ¿Qué se debe hacer primeramente? Calcular la hipernatremia, clasificarla en leve, moderado o severa según el nivel de natremia. Leve de 146 a 149, moderada 150 a 169 y severa mayor de 170. Se clasifica entonces como una hipernatremia moderada, ¿verdad? Debemos clasificarla ahora según la volemia. Si es, en este caso, es una hipernatremia hipovolémica. ¿Por qué? Porque es un paciente que se presenta con signos de hipovolemia. Ya decimos que el paciente llegó con hipotensión, con taquicardia, con signo de pliegue cutáneo, con piel y mucosas secas. Entonces es un paciente que está evidentemente manejando hipovolemia. Y luego se clasifica en aguda o crónica. Cuando no data, cuando tenemos un antecedente fidelino del tiempo de evolución, entonces decimos que la clasificamos como crónica. Pero en este caso se dice que el cuadro diarreico tiene 4 días, es decir, que tiene mayor de 48 horas, entonces la clasificamos como crónica. Entonces decimos que es una hipernatremia crónica hipovolémica moderada. ¿Cómo se corrige? Entonces hay diferentes formas. La que nosotros utilizamos es, calculamos el déficit de agua. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula sodio real menos el sodio ideal dividido 140 por agua corporal total. ¿Cómo sacamos el agua corporal total? De la siguiente forma. Si es hombre adulto, se multiplica por 0.6 el peso. Si es mujer adulta, se multiplica por 0.5 el peso. Si son adultos ancianos, en el caso de que sea hombre, por 0.5 y en el caso de que sea mujer, por 0.45. En este caso es una paciente femenina de 65 años, es decir, que es una mujer adulto mayor, y entonces se debe multiplicar por 0.45. Entonces el agua corporal total sería el peso de la señora, 75 kilogramos, por 0.45. En este caso me da 33,7. Y el sodio real que tiene el paciente, 165, un sodio ideal queremos llevarlo a 145. Entonces esto me daría 20 dividido 140, me da 0.142 por 33,7, me da 4.7 litros. Esto en mililitros sería 4.700 mililitros. Lo dividimos en 24 horas, porque 24 horas tiene un día, entonces me da 200 cc hora. ¿Cómo hacemos la indicación? Le decimos, enfermera, por favor, administrar destroza al 5%. ¿Por qué destroza al 5%? Porque la destroza no presenta milimoles de sodio, o sea, la destroza al 5% no contiene sodio, entonces esto me va a aportar 0 miliequivalentes de sodio y me va a aportar agua que es lo que necesitamos. Entonces le vamos a administrar 200 cc hora vía endovenoso cada hora, o 200 cc hora por 24 horas para corregir 4.700 cc que tiene de déficit mi paciente para que tiene mi paciente de déficit de agua. ¿Qué pasa? Bueno, aquí en este ejemplo pues está plasmada igualmente la fórmula. Déficit de agua es igual a la concentración de sodio que tiene el paciente en plasma menos 140, que es el sodio ideal aproximado, dividido 140 por agua corporal total. Aquí vemos igualmente otro ejemplo que ya posteriormente lo vamos a analizar. Por ahora vámonos con el ejemplo que estamos presentando. Entonces la regla de oro se dice que no se debe corregir el sodio con más de 10, o sea, no se debe corregir más de 10 milimol por litro en 24 horas, en las primeras 24 horas, y 8 milimol por litro durante las 24 horas a partir de entonces en una hipernatremia crónica. Es decir, la corrección debe ser lenta. Por día inicialmente debemos corregir 10 milimol por litro en las primeras 24 horas y luego 8 milimol por litro durante las 24 horas a partir de entonces. Generalmente una hipernatremia crónica la debemos corregir en aproximadamente 48 a 72 horas. Si es aguda, bueno, se hace una corrección rápida, pero si es crónica sí debemos tener cuidado y debemos aplicar la regla de oro. ¿Por qué? Porque podemos generar edema cerebral. En este caso, bueno, ¿qué pasa? Si nosotros corregimos muy rápido la hipernatremia, es decir, aportamos
agua y bajamos más de 10.000 equivalentes por día o 24 horas, más de 10.000 equivalentes en 24 horas, pudiéramos generar un edema cerebral. Aquí tenemos representado en estos dibujos, tenemos el efecto inmediato de la hipernatremia. Aquí tenemos un cerebro normal, con una osmolaridad normal. Pero ¿qué pasa? El efecto inmediato de la hipernatremia, ¿qué es lo que me va a generar? Aquí tenemos el vaso sanguíneo, aquí tenemos la célula, y al aumentar aquí, entonces sabemos que el sodio está aumentado. Entonces, al estar el sodio aumentado, lo que va a hacer es que va a salir agua de la célula. ¿Por qué? Porque aquí la osmolaridad está aumentada a nivel sérico, y entonces para hacer una compensación lo que vamos a hacer es que va a salir agua de la célula, y por consiguiente se me van a acumular osmolitos aquí en el interior celular. Entonces eso es lo que está representado aquí. La pérdida de agua se genera secundario a un efecto inmediato de la hipernatremia. Entonces las células empiezan a perder agua por la osmolaridad elevada. Hay una adaptación rápida y entonces hay acumulación de electrolitos de osmolaridad elevada. Esto es una adaptación lenta y hay acumulación de osmolitos de osmolaridad elevada. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo corrijo muy rápido la hipernatremia, más de 10.000 equivalentes en 24 horas, y aporto esa agua que necesita el paciente de manera inadecuada, y corrijo más de 10.000 equivalentes en 24 horas, lo que va a hacer es que va a entrar agua a la célula y por consiguiente pudiera generar un edema cerebral. Caso contrario, que pudiera presentarse en el caso de una corrección de una hiponatremia, nosotros aportamos sodio y lo que se va a generar es un síndrome de desmielinización osmótica o una mielonisis central pontina. Bueno, en este caso pues el paciente pues presenta una hipernatremia. Sabemos que es un estado hiperosmolar. Entonces, para calcular la osmolaridad, pues simplemente utilizamos la fórmula y reemplazamos valores. La osmolaridad efectiva, 2 por el sodio, que está en 165, más la glucosa que presenta el paciente, 140 dividido en 18, me da 330 más 7.7, me da 337,7 miliosmoles por kilogramo. Y la osmolaridad normal sabemos que va de 285 a 295, así que efectivamente tenemos un estado hiperosmolar en ese paciente que presenta una hipernatremia. Para corregir la hipernatremia, la fórmula se llama fórmula de Adrogué-Díaz, y en este caso me va a dar la variación de sodio plasmático por un litro de la solución empleada. En este caso decimos que la fórmula de variación de sodio plasmático es el sodio de la infusión menos el sodio plasmático dividido en agua corporal total más 1. El sodio de la infusión que queremos administrar al paciente, vamos a administrar de estro al 5%, que como yo les dije, la concentración de milimoles que tiene de sodio es 0, entonces por consiguiente sería 0, pero en este caso, aquí sería 0, pero en este caso yo decidí aportar solución suero salino 0,45 porque el paciente presenta hipotensión, es decir, el sodio de la infusión en milimoles de sodio que presenta este suero salino 0,45 es 77 milimol por litro. Sodio de la infusión 77 menos sodio plasmático 165 dividido en agua corporal total. Decíamos que el agua corporal total era 75 por el peso que es 75 kilogramos por 0.45 porque es una persona de la tercera edad. Entonces esto me da 2,5 milimol por litro, es decir que por cada litro de solución salina 0.45, eso me va a corregir 2,5 milimol por cada litro. Eso me va a corregir 2,5 milimol por litro. ¿Qué decíamos en la regla de oro? Que no podemos corregir más de 10 miliequivalentes por litro. En ese caso yo voy a corregir 10. Entonces, si 2,5 milimol por litro me lo aporta un litro de suero salino al 0,45, decimos que 10 milimol por litro, ¿cuántos litros debo aportar para corregir 10 en 24 horas? Entonces, simplemente hacemos una regla de 3. 10 dividido 2,5 me da 4 litros, que es aproximadamente lo que calculamos en la fórmula anterior.
entonces se deben corregir 4 litros en 24 horas. ¿4 litros de qué? De solución de suero salino al 0,45%. En el caso en el que tengamos dudas en el diagnóstico etiológico, pues podemos solicitar osmolaridad urinaria. Si me da menor de 300, pues podemos sospechar una diabetes insípida que puede ser central o nefrogénica a nivel hipotalámico o a nivel de los receptores de aquaporinas a nivel renal, que puede ser nefrogénica. En este caso, pues se diferencia con la administración de antidiurética o vasopresina. Si la osmolaridad urinaria es entre 300 y 600, pues podemos pensar en una antiuresia osmótica o en una diabetes insípida. También igual podemos diferenciarlo con la administración de vasopresina o ADH. En el caso de que la osmolaridad urinaria esté mayor a 600, en este caso pues decimos que la orina está muy concentrada y puede ser por pérdidas extrarrenales. ¿Por qué decimos que está muy concentrada? Porque el riñón está trabajando bien y está tratando de eliminar todo ese sodio que está alto a nivel sérico. Entonces, en este caso, las pérdidas extrarrenales de agua pudieran ser por gastrointestinal, como vómitos, diarreas o pérdidas insensibles no reemplazadas como la sudoración. Un dato: si un paciente tiene mayor de 150 miliequivalentes y no presenta sed, que debería los osmoreceptores activar el estímulo de la sed. Si ese paciente no presenta sed, debemos pensar en una lesión hipotalámica.